Buenas tardes a todas y todos que nos están viendo a través de las redes sociales y quienes nos acompañan aquí en la cuenta de Zoom. A nombre de quienes hacemos posible este simposio de didáctica de la filosofía, pues les damos la cordial bienvenida y también pues agradecer a los coordinadores al coordinador, bien dicho, al doctor Rolando Picos Bovios por el excelente trabajo que ha hecho para convocarnos este día. También una mención especial a la presidenta Xochitl Molina López, presidenta de la Asociación Filosófica de México, y a nuestro estimado vicepresidente también, Aureliano Ortega, por hacer posible este evento a pesar de las condiciones. En esta ocasión vamos a estar presentando nuestros trabajos, el doctor Carlos Méndez y su servidora Tania Rodríguez, que también haré las funciones de moderadora para las preguntas que estén dentro de esta cuenta de Zoom y también en las redes sociales. Bien, damos inicio. Mi nombre es Tania Rodríguez Martínez, soy licenciada en Filosofía y maestra en Humanidades con especialidad en Filosofía Contemporánea por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente me desempeño como docente en la Universidad Autónoma de Nayarit. Formo parte de la Asociación Filosófica y también estoy al frente de la red de investigadores del Centro y Norte de México. En breve, pues les comento que voy a permitirme compartir pantalla para hablar sobre esta cuestión que hoy nos ocupa, que es principalmente la cuestión de las narrativas de cine, las series televisivas en enseñanza de la ética. Bien, expondré de manera breve uno de los problemas que hemos identificado en la enseñanza de la ética en los estudios de nivel superior. Después presentaré la tesis de que el uso de las narrativas del cine y series televisivas en la enseñanza de la ética generan reflexiones críticas en torno a dilemas éticos que requieren la toma de decisiones. Hecho esto, expondré algunos casos muy breves sobre casos de series o películas como vehículo para desarrollar juicios reflexivos sobre temas de interés público que requieren ser discutidos y argumentados concienzudamente. A manera de conclusiones, se presentarán algunas reflexiones complementarias al uso como método de las narrativas en la enseñanza de la ética. Bien, en esta parte, por ejemplo, en la identificación del problema en la enseñanza de la ética a nivel superior, nos antecede un trabajo que ya hicimos en conjunto la maestra Carla Patricia Martínez González y el maestro Ángel Adrián González Delgado, junto con su servidora, para hablar sobre esta identificación del problema. Ya lo habíamos presentado en algún momento en un Congreso Iberoamericano de Filosofía y también hay una publicación ya al respecto. Me ceñiré a esta cuestión. Bueno, ¿qué identificamos? Primero que nada, encontramos que hay una manera tradicional o de erudición para hablar sobre la enseñanza de la filosofía y también otra que es la problematizadora. Y consideramos que es la falta de desarrollo de habilidades y virtudes argumentales, donde se parte de presuponer que los estudiantes tienen dichas habilidades y virtudes argumentales. El presupuesto es errado la mayoría de las veces. Los estudiantes carecen de dicho desarrollo. De ahí nuestra preocupación por buscar métodos para posibilitar el desarrollo de las habilidades y virtudes argumentales. Consideramos que uno de ellos puede ser el uso de las narrativas del cine y las series televisivas. En este caso, cito, nos referimos a la manera tradicional de erudición donde solo se memorizan las teorías y los autores. El problema no son las teorías per se, sino la monotonía en la que se cae, y la enseñanza problematizadora es la que promueve la necesidad de filosofar en torno a las cuestiones y dilemas morales. Suelen dejarse ir y encaminar, por no decir arrojar a estudiantes con los que participan hacia una discusión caótica u opaca. Aquí al respecto hemos tenido varias discusiones. Llegar a este tipo de afirmación fue producto de diferentes talleres diplomados que hicimos tanto con compañeros y compañeras de estudiantes y profesores en la Universidad Autónoma de Nayarit, y que posteriormente pues, se han materializado en este artículo que tenemos en conjunto,
Y también pues es algo que nos ha ido motivando para seguir planteando estrategias en el uso de la enseñanza desde la perspectiva problematizadora. Bien, ahora bien, en esta parte, en la segunda parte de las narrativas del cine y las series televisivas en la enseñanza de la ética, pues no es un método de nuestra autoría. El uso de las narrativas del cine y las series televisivas tienen antecedentes en España, en Argentina, en Colombia y México. Algunos autores son Irene Cambrabadi, Juan Jorge Michel Fariña, que son argentinos, y en México, por ejemplo, tenemos a nuestra querida filósofa Leticia Flores Farfán y al cineasta Armando Casas. En España, por ejemplo, Mar Cabezas utiliza mucho las series de televisión y en este caso las películas para hablar sobre dilemas morales. Bueno, por mencionar algunos autores que lo han hecho. Lo novedoso que aportaría el presente trabajo es que no solo se centra en análisis de series y su relación con la filosofía de manera general, sino en que tratará de señalar el uso de ellas para la enseñanza de la ética, con situaciones familiares y sociales de nuestra vida cotidiana donde se plantean temas sobre racismo, equidad de género, bullying, entre otros. Bien, voy a centrarme en casos de series y películas. En el primero, por ejemplo, Poco Ortodoxa es una miniserie de 4 capítulos donde se abordan temas éticos que se pueden relacionar con los códigos morales, el relativismo cultural, la equidad de género, entre muchos otros. Por ejemplo, esta serie en lo particular no solamente la ha implementado para la enseñanza de la ética, sino también para abordar algunos temas en específicos de la filosofía de la religión. Cuando nosotros abordamos esta parte de las narrativas televisivas o hacemos uso de estas cuestiones de películas y demás, tenemos que dejar en claro que no sustituyen a las lecturas previas, ni mucho menos al análisis filosófico. No es ponerlos a ver una película para matar tiempo, sino también debe haber un objetivo pedagógico. Ese objetivo pedagógico pues va en las secuencias didácticas propias en el diseño instruccional de cada una de las materias en donde ocupamos esto. Tampoco abusamos del uso de las películas y series durante todo el curso. Creo que son momentos muy específicos que pueden detonar la construcción de argumentos, el pensamiento crítico en ciertos temas. Aquí, por ejemplo, yo no les estoy hablando de qué trata la serie en general, quién es la autora y demás, porque lo que nosotros intentamos rescatar es sobre los temas que podemos encontrar en esa serie, ¿no? Posteriormente vemos que a partir de la pandemia hubo muchas ocasiones en que se volvieron adicciones ciertas series, ¿no? Entonces nosotros decíamos, si nuestros estudiantes están consumiendo, inclusive nosotros estamos consumiendo este tipo de series, películas y demás, podemos aprovechar esta cuestión para poder hacer análisis filosóficos con rigor sobre temas específicos, en este caso éticos. Y bien, así por ejemplo podemos encontrar también uno de los casos donde hablan sobre médicos héroes. En una de las primeras series, por ejemplo, fue el caso de Doctor House, donde pues era un tipo antipático. Algunos fuimos víctimas de las temporadas exhaustivas de este doctor, pero que ahora está en boga esta serie que se llama Good Doctor, donde el personaje es un personaje médico héroe, como lo señala Cambrabadi, es el que nos pone en esta pregunta, ¿no? ¿Qué se necesita para ser un buen médico? Esto porque el protagonista llamado Sean Murphy tiene serias dificultades en las relaciones interpersonales. De hecho, sufre del síndrome de Savant o el síndrome del sabio, ¿no? Es una persona autista, pero tiene una capacidad para poder diagnosticar enfermedades que no necesariamente los otros médicos lo hacen, ¿no? Entonces, creo que ahí se pueden también tomar como referencia algunos cuestionamientos en el ámbito ético y también bioético, ¿no? En la segunda temporada, si no me equivoco, hay 2 capítulos que se dedican a la cuarentena que se está viviendo a propósito de la pandemia del COVID-19
y hablan sobre esta cuestión de cómo se reacciona ante este virus, cómo se debe de mantener y demás. Y hay muchos dilemas éticos y demás. En nuestro país, por ejemplo, pues lo vimos con la publicación de la guía bioética cuando se publica y se ven algunas cuestiones como quién decide sobre los recursos que hay, quiénes son los que deberían de ser beneficiados, ¿no? Entonces, constantemente estamos tomando casos de la vida real. En este caso, pues lo realizamos en conjunto con esta serie que es The Good Doctor. Bien, después también hablamos un poquito sobre las películas. A mí creo que debo de confesar, lo que me ha costado para esta presentación es discernir qué películas y qué series iba a comentar, porque hay muchas películas y muchas series que a los filósofos, ya que no somos, ¿cómo se puede decir? Que no solamente las vemos por entretenimiento, pues nos cuesta a veces seleccionar algunas cuestiones para poderlas presentar. Pero bien, esta película, por ejemplo, El Bar, es una película de humor negro. Alex de la Iglesia hace una buena presentación y me parece que dentro de la trama de esta película van a aparecer argumentos que se basan en el deontologismo, otros en el utilitarismo o en la ética de las virtudes, las discusiones sobre quién debería de vivir, cuál es la vida que vale la pena de ser sacrificada, qué es la dignidad humana, muchísimas más que van poniendo en jaque la vida de los individuos en este lugar, ¿no? Es una película que, por ejemplo, tuve la oportunidad de verla con un grupo antes de la pandemia y trata principalmente de un virus. Entonces, cuando viene la pandemia, nos encontramos en otro curso, los chicos recordaban que habíamos utilizado esta película para hablar sobre filosofía política y en específico sobre la cuestión de la inclusión y exclusión, ¿no? Entonces, de alguna forma, creo que eh, nuestra tesis se va pues sosteniendo en esta parte porque nos posibilitan no solamente hablar sobre temas en ética o hablar en biopolítica o hablar en bioética, o sea, nos permite también un diálogo con nuestros estudiantes para poder enriquecer nuestros debates filosóficos en aula y fuera de aula. Bien, hay otra de las novelas, perdón, películas que se basa en hechos reales, que es Mar Adentro, que es una narrativa de cine que plantea el tema de la eutanasia y provoca un diálogo ético sobre los argumentos a favor o en contra de la eutanasia. Hay una discusión también de fondo, dependen las decisiones éticas de la religión. Aquí, por ejemplo, nos vamos a encontrar que hay discusiones muy filosóficas dentro de la trama que se pueden rescatar y que pueden abordarse en el aula o fuera del aula con grupos en específico. Nosotros, por ejemplo, nos encontramos en un diplomado de filosofía para no filósofos, donde intervinieron médicos. Había un primer médico titulado por la Universidad Autónoma de Nayarit, de Grupo Urraica, y nos decía que el problema siempre los hemos tenido los mestizos. Entonces me llama mucho la atención porque permitió también la cuestión de replantear muchas de las argumentaciones que nosotros teníamos en esta cuestión de los diálogos éticos referente a nuestros estudiantes. Aquí cabe también hacer la mención que cuando nosotros formulamos el uso de narrativas de series de televisión y de películas, tenemos que estar muy bien enfocados cuál es el objetivo para poder realizar este tipo de uso, porque a veces nos gana el ímpetu o el apasionamiento filosófico y en lugar de tratar de seguir el hilo conductor de las discusiones, tratamos de querer responder como un tipo de autodefensa, ¿no? Entonces creo que de alguna forma lo que nos permiten las narraciones de cine o lo que tenemos dentro de estas series de televisión nos van guiando a escuchar a nuestros estudiantes para poder generar un diálogo fructífero. Y bien, como lo que a mí me interesa es plantear unas reflexiones finales y abrir el diálogo a la discusión posteriormente, quiero comentar como reflexiones finales que las narrativas de cine y series de televisión
serían un método o estrategia didáctica para crear prácticas de análisis del discurso de un tema específico. Hay eutanasia, aborto, legalización de la marihuana, trata de personas, entre otros. Otra de las reflexiones finales consideramos que es que las narrativas de cine y series de televisión sirven como un detonante para el debate o discusión porque logran vincularlos con los problemas éticos actuales. Hay un diálogo interdisciplinario porque no solo hay una implicación ética o filosófica, en algunos casos son políticas médicas, sociales, económicas, entre otras. Y bien, otra de las reflexiones serían las narrativas de cine y series de televisión no sustituyen la lectura y redacción de textos filosóficos. Por el contrario, consideramos importante que las y los estudiantes tengan lecturas previas sobre el tema antes de ver las series de televisión o películas y posteriormente puedan desarrollar de manera escrita u oral comentarios argumentados señalando dicha relación con el tema ético base. La ética forma el carácter regularmente se está discutiendo sobre dilemas morales que están presentes en nuestra vida cotidiana. Quienes nos dedicamos al quehacer filosófico, la mayoría de las veces no solo vemos las series por entretenimiento. A mí me sucede, yo no puedo ver de manera ingenua una serie, ya estoy pensando en posicionamientos filosóficos y de repente aquí es un tipo como anécdota, cuando yo veía Los Simpson antes de estudiar la carrera de filosofía, pues me divertía, lo veía como de manera muy ingenua y después de que empecé a ver ciertas teorías en la cuestión de filosofía política, en la cuestión de ética y demás, pues ya no los vi de manera inocente, ¿no? Perdí esa capacidad de entretenerme solamente con las series de televisión, ahora las relaciono con problemas filosóficos y creo que de alguna manera esto explica el porqué de la presentación de hoy. Constantemente, por ejemplo, pues estamos conmovidos por los temas e ideas que se transmiten en las narrativas del cine y las series de televisión. Por ejemplo, aquí solamente como un poco de divulgación filosófica, nuestros compañeros en la UNAM, en este caso la doctora Leticia Flores Farfán, hizo una serie de libros que están muy bien relacionados con el cine, junto con Armando Casas, y la verdad está estupenda como para poderla explotar un poquito mejor en nuestras clases y leernos entre todos, porque también eso también es muy importante, o sea, leer lo que están escribiendo nuestros compañeros y compañeras filósofas actualmente. Bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. En esta ocasión voy a cederle el uso de la palabra, no sin antes presentar a mi compañero de mesa de esta tarde, que es el doctor Carlos Jaime Méndez Frausto. Él es doctor por la Universidad de Oviedo, maestro en educación superior y licenciado en filosofía por la Universidad de Guadalajara. Es profesor titular de tiempo completo del Departamento de Filosofía. Ha publicado 3 libros y diversos artículos sobre educación. Ha sido funcionario en diversos cargos en la UDG y miembro de la Asociación Filosófica de México y de la American Educational Research Association. Y después de su presentación abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Adelante, doctor Carlos Jaime Méndez. Bueno, estaba presentándoles al doctor Carlos Méndez, quien se ha incorporado nuevamente a la sesión. Entonces, si gusta hacer el uso de la palabra para presentarnos su trabajo el día de hoy, tiene abierto el micrófono, doctor. Adelante. Yo he estado fallando el internet permanentemente aquí y hoy reporté solución al mismo, ¿no? Me sacó varias veces. Bueno, le presento. Primero, pues agradezco para poder presentar algo de lo que a uno le interesa
mostrar. Mi nombre es Carlos Jaime Méndez Fraustro. Soy profesor de Guadalajara. Y bueno, aparte de ser profesor de primaria, de licenciatura en filosofía, maestría en educación superior y un doctorado en Oviedo, de alguna manera, pues lo que más me ha ido formando pues, es la experiencia docente. El trabajo con niños, con adolescentes, con jóvenes que de alguna manera pues están ávidos del conocimiento de la filosofía. Entonces, bueno, el trabajo que voy a presentar se denomina la enseñanza de la filosofía en el nivel medio superior en México. Bueno, inicio diciendo que efectivamente es quizá un poco pretencioso el título, porque implica necesariamente dar cuenta del estado actual de la enseñanza de la filosofía en el nivel medio superior, siendo que el nivel medio superior pues en el país es muy complejo, ¿no? Hay universidades que tienen bachillerato, pero hay bachilleratos que pertenecen al sistema federal. Y esto implica que los programas de estudio son muy complejos. Entonces, de ahí partiré a analizar un poco lo que desde el Congreso de Cocoyoc, llevado a cabo en 1982 en Morelos, y a partir de una serie de reuniones a nivel nacional, pues se trató de definir efectivamente lo que es el bachillerato. Parte de esta problemática es que cuando fui invitado como representante de la Universidad de Guadalajara ante un grupo de universidades que estaban discutiendo los acuerdos 71 y 77 de la SEP, pues lo que analizamos es que había una enorme cantidad de bachilleratos, militar, artístico, etcétera, propedéuticos, unitarios, artísticos, en fin, y otros con salidas terminales en agropecuario, en el ámbito agropecuario, en el pesquero, el industrial, por ejemplo. Entonces había una gran cantidad de opciones a nivel nacional. Entonces esto hace que efectivamente pues, el perfil de los bachilleres implique una definición muy inadecuada porque no se ha hecho un análisis profundo de efectivamente en qué estamos parados, ¿no? Ante qué estamos parados, sobre todo en una situación ahora muy actual, pues que se da a nivel nacional con la pandemia, ¿no? Donde las clases son virtuales, prácticamente las escuelas han desaparecido en su tradicional manera de impartir las clases. Y bueno, eso tiene que ver con el currículum, sí, también. Posteriormente hablaré algo sobre el currículum, pero también con los programas y también me detendré un poquito en analizar cuestiones que tienen que ver con la didáctica, la formación de los profesores. Y bueno, concluyo diciendo que hace falta una serie de reuniones a nivel nacional para ponernos de acuerdo efectivamente qué entendemos por filosofía a nivel nacional, ¿no? Porque pareciera que cada universidad o en cada bachillerato se estila una serie de métodos, una serie de técnicas, pero que no son muy uniformes, ¿no? No está muy consensuado a nivel nacional. Y me parece que es una asignatura pendiente, ¿no? Entonces, procederé a iniciar con lo que quiero plantear. Bueno, el propósito de este trabajo, pues, es reflexionar sobre algunos de los puntos institucionalmente problemáticos que tienen incidencia en la enseñanza de la filosofía, partiendo de la propia experiencia docente. He trabajado a diferentes niveles,
medio superior y actualmente trabajo en nivel superior. Y eso implica que también he trabajado, he tenido contacto con algunos funcionarios o con gente que se dedica a hacer filosofía a nivel nacional o estatal. Y de alguna manera esto implica que estos problemas de la filosofía, pues en el nivel medio superior, tienen que ver con algunos de los asuntos que más adelante voy a tratar. Quisiera empezar pues señalando que el título parece un poco, efectivamente, pretencioso, porque es muy difícil de abordarlo por dos razones. Primera, por ser un tema tan complejo, tan lleno de aristas, y con relación a la enseñanza de la filosofía, porque hay escasa evidencia respecto de lo que se hace cotidianamente en las aulas, en este nivel educativo. Y por otro lado, porque hasta la fecha no tengo conocimiento alguno de una investigación que tenga un análisis, se haya realizado un análisis sistematizado de lo que se hace a nivel nacional en ese sentido. Es un hecho que hablar de tiene relación con una multiplicidad de puntos debatibles y problemáticos. A nivel nacional, por ejemplo, no hay una visión homogénea sobre qué materias filosóficas son esenciales y, por tanto, se hace necesario cuestionarse sobre este tema en relación con el diseño de los planes y programas de estudio. A nivel institucional, porque hay demasiados presupuestos, porque no hay una respuesta más o menos unificada sobre qué se entiende por filosofía, cómo se diseñaron los planes y programas de estudio y quiénes participaron en su elaboración y desde qué enfoque filosófico, qué temas o problemas se privilegian y desde qué modelo teórico, por ejemplo. Y un tercer elemento sería el siguiente. Desde los profesores, ¿cuál es la formación de quienes imparten las materias afines a la filosofía? ¿Cómo fueron contratados? ¿Y qué perfiles poseen? ¿Cuáles son las tradiciones a las que se ciñen? ¿Qué métodos o didácticas se privilegian en su quehacer docente? Y si la docencia tiene relación con el trabajo de cuerpos académicos organizados en las instituciones. Por tanto, una de las intenciones de este trabajo está centrado en llamar la atención de cuáles son los elementos que pudieran acercarnos a una visión de conjunto sobre los elementos que se deberían tomar en cuenta para conocer lo que se hace en el campo de la filosofía a nivel nacional. Un poco de historia sobre la política educativa nacional. Ha habido intentos, muchos, entre ellos está el Congreso de Cocoyoc, que se celebró en el estado de Morelos en 1982. Y me voy a basar aquí en un personaje dentro del bachillerato que narra cómo fue este evento. Y por lo tanto lo voy a citar. Voy a citar esta parte. Dice Castrejón Díez, los días 10, 11 y 12 de marzo hubo en Cocoyoc un evento que no es muy común en nuestro medio. El Congreso Nacional de Bachillerato fue un evento sin ponencias. Es natural que hubiera algunos discursos, los de apertura y los de clausura, además de la clausura formal que hiciera el presidente José López Portillo. Lo que se hizo diferente fue el desarrollo mismo del Congreso. Estaban presentes representantes de la mayoría de las instituciones públicas que imparten el nivel medio superior. Existía un documento elaborado por un grupo de instituciones privilegiadas, prestigiadas. 7 de ellas habían trabajado durante varios meses del evento y, bueno, parte de ello fue su originalidad. Nada estaba prefabricado, todo estaba por hacerse, por descubrir. El método era el diálogo, la confrontación de ideas. Luego, las conclusiones se pueden remitir y recomendaciones del Congreso se pueden resumir de la siguiente manera. Plantear una concepción y objetivos del bachillerato. Hacer un tronco común
capacitación para el trabajo en el bachillerato, sistemas de evaluación que más o menos sean acordes a las necesidades para evaluar los aprendizajes de los estudiantes, programas de formación y actualización de profesores, investigación sobre la deserción escolar. Bueno, parte de ello, pues, se ha hecho, pero de manera intermitente y no hay una postura a nivel nacional para que esto se logre. Se vaya afianzando poco a poco a través de discutir precisamente este tipo de temas, ¿no? Y dentro de las recomendaciones se pueden citar las más importantes. Y aquí cito parte de lo que se esgrimió, de lo que se dijo allí en el Congreso. El Congreso consideró que el bachillerato constituye una fase de la educación de carácter esencialmente formativo y que debe ser integral y no únicamente propedéutico. Se requiere una definición que lo ubique no solamente como una continuidad de la educación media o antecedente del nivel superior, sino también como un ciclo con objetivos y personalidad muy propios, pues para un grupo de edades en el que es necesario que los conocimientos den una visión universal y que tengan a la vez una concreción en la realidad del país y de cada región del país. Se considera que la finalidad esencial del bachillerato es generar en el joven el desarrollo de una primera síntesis personal y social que le permite un acceso tanto a la educación superior como a la comprensión de su sociedad y de su tiempo, así como su posible incorporación al trabajo productivo. Para ello deberá propiciar por parte del bachiller la adopción de un sistema de valores propio, la participación crítica en la cultura de su tiempo, la adquisición de los instrumentos metodológicos necesarios para su formación y su acceso al conocimiento científico, la consolidación de los distintos espacios de su personalidad que permita desarrollar su capacidad de abstracción y en términos de autoaprendizaje y finalmente su introducción a los aspectos aplicados en la ciencia en las instituciones que proveen la capacitación específica para el trabajo. El estudio de la realidad curricular del país se encontró, que existe un común denominador que pudiera transformarse en un tronco común, entendido el concepto de tronco común como un universo de lo básico que debería ser el punto de partida para desarrollar en el estudiante una cultura integral que le proporcione los conocimientos y herramientas metodológicas necesarias. Al reconocer la necesidad de la existencia de la estructura del tronco común, se consideró que este debe establecerse como una estructura académica flexible, hasta en tanto nuevos estudios y nuevas discusiones conduzcan a la posibilidad de una definición más precisa que pudiera ser aceptada por las instituciones del país. Por ahora se considera que es solo un agrupamiento convencional de elementos curriculares que permiten su discusión. Bien, hace tiempo entonces, como yo se lo planteaba anteriormente, cuando participé como representante de la Universidad de Guadalajara en el grupo interdisciplinario para examinar los acuerdos 71 y 77 auspiciados por la Dirección General del Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública, se pretendía que se lograra la creación de un tronco común obligatorio, siguiendo los mandatos del Congreso de Cocoyoc. No obstante, después de un arduo año de trabajo, ese fin no logró un consenso nacional, y aunque los acuerdos fueron plasmados posteriormente en el reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública, en los siguientes términos, que el Acuerdo 71, en fecha 24 de mayo de 1982, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 28 del mismo mes y año que determinaron objetivos y contenidos del ciclo de bachillerato y se definió una estructura curricular del tronco común obligatorio. En fin, se trataba de crear una unidad, ¿sí? A nivel nacional que propiciara que todos los planes de estudio estuvieran bajo el mismo esquema, ¿no? Que todos los estudiantes de nivel medio superior tuviesen ciertos conocimientos básicos, elementales, que pudieran permitir tener una posibilidad de estudiar
no solo a nivel superior después, sino que también para el trabajo, ¿no? Era una de las ideas. Bien, ¿qué tiene que ver esto con el currículum? Bueno, desde mi perspectiva, la elaboración de un determinado plan de estudios podría considerarse como una utopía, ¿no? Esto lo dice Díaz Barriga por ahí, es una utopía, son buenos deseos los que uno pretende con un plan de estudios, cuya finalidad pretende concretar la formación integral de los estudiantes. Esto citando un poco a Díaz Barriga. Sin embargo, uno se podría preguntar hasta qué punto esas aspiraciones suceden realmente en la práctica áulica. Asimismo, qué tanto los perfiles de egreso propuestos se concretan al egreso de determinado ciclo escolar. Institucionalmente, el plan de estudios y los programas de cada asignatura representan una manera formal de establecer los contenidos y la manera en que se ha de desarrollar cada curso o unidad de aprendizaje. Se podría señalar que al ser oficial un determinado plan de estudios y por consecuencia cada programa de asignatura, el docente que imparte la materia está obligado a ceñirse a las condiciones establecidas. Incluso cuando se realizan evaluaciones por academia o departamento, y se podría preguntar si el profesor se convierte en un mero ejecutor, ¿no?, de lo establecido por el programa, un programa que él no diseñó, del cual no participó, del cual nunca dio su opinión. ¿Y qué tanta libertad tiene, por tanto, para plantear cuestiones actuales como las relacionadas con la pandemia, por ejemplo, o tratar los temas o problemas que se viven local o regionalmente y que pudieran ser contemplados como parte de las actividades de aprendizaje? Esto implica que el currículum se adapte a las necesidades sociales y el profesor se convierte en un innovador en el ámbito curricular. Y esto no solamente hace que vincule a lo curricular, sino a la didáctica que se adopte para lograr los objetivos propuestos. Tengo una tabla aquí de algunos planes de estudio a nivel nacional de materias filosóficas que se imparten. Y bueno, es algo de lo que se planteaba en Cocoyoc, pues no se ha realizado. Por ejemplo, en la Universidad de Colima, hasta el quinto semestre está ética y valores, por ejemplo. En sexto semestre está filosofía. Y una materia optativa viene a ser lógica. Aquí no le cambiaron los nombres, como en la Universidad de Guadalajara, que fue al extremo de cambiar los nombres. La Universidad, por ejemplo, michoacana, Nicolaita, en el primer semestre aparece Lógica 1, pero luego aparece en el segundo semestre Lógica 2, luego Filosofía 1 y Ética en el tercer semestre, en el cuarto Filosofía 2, Lógica en el quinto semestre. Si nos vamos a la Universidad Autónoma de Nuevo León, por ejemplo, Filosofía aparece en el tercer semestre, Lógica y Ética, sustentabilidad y responsabilidad está en el cuarto semestre. No aparece lógica aquí. Nada más me basé en 3 materias. Pudiera ser, en algunas hay, por ejemplo, educación artística o educación para la apreciación artística o estética, ¿no? O principios de estética o algo así por el estilo. Pero me basé solamente en 3. La Escuela Nacional Preparatoria, por ejemplo, tiene lógica en el cuarto semestre, en el quinto ética y en el, como optativa para humanidades, tiene pensamiento filosófico mexicano. La Universidad de Guanajuato, por ejemplo, en la tercera inscripción, no sé qué sea eso, a lo mejor cada estudiante va inscribiéndose permanentemente, no lo explican ahí. Está lógica, aparece lógica. En la cuarta inscripción, yo digo cuarto semestre ética. Y nada más, no aparece lógica. En el colegio de bachilleres, por ejemplo, aparece introducción a la filosofía en el primer semestre y lógica y argumentación en el quinto semestre y temas relativos a literatura y filosofía hasta el sexto semestre. Luego,
Si nos vamos a la Universidad Autónoma de Yucatán, por ejemplo, pensamiento lógico y crítico en el primer semestre, pensamiento filosófico en el segundo semestre, en el cuarto, perdón, semestre, ética aplicada. Y luego la Universidad de Guadalajara, pues, tiene dos materias, una que se llama Identidad y Filosofía de Vida, que está en el quinto semestre, y luego Reflexión Ética, esto está en el sexto semestre. Ahora bien, en la Universidad de Guadalajara, cuando se hizo el cambio de estudios, el cambio de plan de estudios, el 85, que fue el último al modelo por competencias, porque fue una universidad que de todas estas ninguna dice que es por competencias, pero la Universidad de Guadalajara sí. Ahora, yo impartí materias relacionadas con filosofía y había filosofía 1, que era en cuarto semestre, filosofía 2, que era en quinto semestre, y filosofía 3 en sexto semestre. Luego había ética y había lógica en sexto semestre, ¿no? Por tanto, eran 11 horas que se han reducido solamente a 2, ¿sí? En el plan actual. Ahora, ¿qué es eso de competencias? Implica necesariamente un modelo educativo importado, ¿no? Que tiene que ver con el neoliberalismo, ¿no? No voy a hablar de eso porque, bueno, me parece que tampoco es el tema. Pero aparte de que en el 2009 pues, hubo una cruzada contra la filosofía, ¿no? Para desaparecer todas las materias relacionadas con el campo, pero también con las humanidades, ¿no? Y que, bueno, afortunadamente volvieron luego, pero no en todas las universidades volvieron de la misma manera y con la misma intensidad, ¿no? Bien, es importante destacar entonces la idea del tronco común. ¿Por qué? Bueno, porque las materias, si hay algo que presupone la enseñanza de la filosofía, desde mi perspectiva, es que el estudiante tenga una cultura, una sólida cultura general, pero a la vez también tenga un amplio conocimiento de las ciencias y las artes. De alguna manera, la filosofía aglutinaría precisamente esa integralidad de la que se habla como perfil del bachiller y que implicaría necesariamente que es una reflexión permanente acerca de lo que está sucediendo actualmente, no solo de los grandes filósofos, ¿no? Porque habría que pensar desde qué perspectiva están planteados esos planes de estudio, porque no conocemos los programas. Porque en los programas está precisamente las secuencias lógicas o las unidades de aprendizaje y no sabemos realmente los contenidos si no tenemos los programas. Esto implica necesariamente pues, que estamos en un ámbito poco conocido. Bien, este tronco común que sería para todas las universidades pues, implicaría necesariamente la existencia de una enorme cantidad de bachilleratos que existen, dijéramos, aglutinar esta idea en un bachillerato que pudiera ser consistente en la formación de un adolescente que está transitando en una etapa de su vida donde está en crisis su personalidad, no hay una identidad del estudiante, donde está construyéndose una visión del mundo, etcétera, para poder precisamente dar cuenta de los problemas que no solo familiarmente, sino en la comunidad y en el mundo se dan, ¿no? Y eso permitiría tener otra visión del currículum, no centrado en competencias, habilidades, capacidades, virtudes, valores, ¿no? Que de alguna manera son los que se establecen en los currículums, sino algo mucho más integral, que permitiera al estudiante precisamente pensar de manera filosófica. Si acaso tendría razón Kant en decir que no se puede enseñar filosofía, sino a reflexionar, ¿no? Y bueno, la filosofía nace del asombro, de la perplejidad, ¿no? ¿Cómo hacer que estos estudiantes que se asombren realmente y tengan interés en temas que de suyo les ayudarían a formarse como sujetos en dos planos, uno individual
y otro social, como ciudadano. Bueno, así no hay una disparidad en la relación del tiempo de estudios, ¿no? Todavía hay bachilleratos que tienen 4 años de duración, pero antiguamente había de 2, de 3 y de 4. Y había bachilleratos unitario, bivalente, propedéutico, militar, pedagógico, artístico, tecnológico, bachillerato agropecuario, entre otros. Ahora, ¿qué implica todo esto? Bueno, decir, no reducir la oferta educativa a un solo plan de estudios a nivel nacional, pero sí tratar de establecer un bachillerato que atienda las necesidades de los sujetos en particular, de cada región, de cada estado. No solo una visión desde alguien que hizo el plan de estudios desde un escritorio, ¿no? Sino que de alguna manera se involucre a los sujetos, a los actores de los procesos educativos. Bien, por ejemplo, los nombres de las materias me saltan, ¿no? Que anteriormente veía prolegómenos de la filosofía, o había introducción a la filosofía, filosofía 1, nociones fundamentales de filosofía, principios de filosofía, etc. Bueno, esa nomenclatura, ¿a qué nos lleva, no? ¿Desde qué visión, de qué perspectiva teórica, desde qué enfoque se está analizando? Porque si no tenemos los programas no podemos ver realmente qué está haciendo, qué se está haciendo con ese perfil de sujeto que se quiere formar desde la filosofía. Bien, para ello, por ejemplo, en 2001 se organizó ya a través de Danuyes, por ejemplo, da inicio a una discusión en análisis de los criterios vigentes hasta esa fecha, dando lugar a la implementación de un sistema de asignación y transferencia de créditos académicos, SATA, que afirman, como afirman Sánchez y Martínez, regula el reconocimiento académico y promueve la movilidad entre instituciones con la finalidad de que la SEP pueda romper el aislamiento de escuelas y carreras que impiden la utilización eficiente de los recursos. Esto es, si un estudiante estudiaba en Baja California y quería revalidar estudios a nivel Universidad de Guadalajara, porque por alguna razón se cambió de lugar, bueno, esto implicaba todo un proceso burocrático muy complicado, porque nunca se tenían los programas, ¿no? los que había cursado el estudiante. Por tanto, además, el número de horas no era compatible. Pudiera ser que el estudiante hubiera llevado 5 horas y acá 3 horas. Entonces, bueno, ¿cómo revalidar esos estudios? Para ello se hace necesario esto, ¿no? Esta discusión a nivel nacional de cómo transitar de una entidad a otra, o de una escuela a otra, un sistema a otro, que facilitaría mucho. O sea, ¿qué se entiende por filosofía? Yo pienso que Michoacán tiene una visión, los profesores, de lo que es la filosofía, y otra muy diferente en Nayarit, y otra muy diferente en la UNAM, y otra muy diferente en la Universidad de Guadalajara. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se privilegia? Porque se discute de que, a ver, vamos a plantear este problema filosófico, sí, pero bueno, ¿desde qué perspectivas? Ahora, falta entonces discusión, falta análisis a nivel nacional para poder concretar, ¿sí? Para ir mejorando cada plan de estudios, ¿no? Hacerlo más adecuado a las posibilidades que tiene el estudiante de aprendizaje, ¿no? En el currículum, entonces, digo, la elaboración del determinado plan de estudios podría considerarse como una utopía, ya lo había planteado, ¿no? Cuya finalidad pretende completar la formación integral de los estudiantes. Ahora, ¿realmente se logra esta situación? ¿En qué contribuye la filosofía, ¿no? Si realmente contribuye, y sin embargo uno se podría preguntar hasta qué punto esas aspiraciones se reflejan en el aula, ¿no? Concretamente, en la vida cotidiana de las aulas. Así que tanto los perfiles de egreso propuestos se concretan al egreso de determinado ciclo escolar.
Institucionalmente, entonces, el plan de estudios y los programas de cada asignatura representan una manera formal de establecer los contenidos y la manera de que han de desarrollarse por cada curso o unidad. Bueno, ahora los programas. Tradicionalmente los programas educativos se realizan por colectivos de personas denominadas expertas, ¿no?, entre comillas, elegidas para diseñar e implementar los planes y programas de estudio. Sin embargo, hay que insistir en la necesidad de que el profesor tenga un rol más innovador, más activo y que tenga más participación en la actualización del currículum formalmente establecido. Los docentes se convierten entonces en meros ejecutores de programas que les son ajenos, que son impuestos desde las instancias centrales de una determinada institución educativa. Llámese SEP, Secretaría de Educación Pública, sistemas estatales de educación media superior u otras instituciones educativas, incluyendo aquellas universidades que cuentan con el nivel de preparatoria y bachillerato. Esta relación provoca que los docentes deban ceñirse a los programas establecidos. ¿Qué provoca? La respuesta es que no hay cabida para introducir temas o problemas que son de interés de los profesores, de los estudiantes, para enfocar o analizar la filosofía a realidades locales o regionales, que son importantes para mantener el interés y la atención de las comunidades académicas. Dos imperativos para los docentes. De manera inicial, podría afirmarse que es imprescindible que los docentes que imparten alguna materia relacionada con la filosofía posean de manera fehaciente, comprobable, dos capacidades. Una, el dominio más o menos amplio y riguroso del campo de la filosofía y las disciplinas afines. En segundo lugar, conocimiento apropiado sobre didáctica de la filosofía, a través del conocimiento de técnicas y métodos que provoquen en el estudiante concretar una reflexión crítica sobre temas, teorías y problemas filosóficos. Y el problema central es cómo los profesores de asignatura, saturados de clases, pueden darse el tiempo de tomar cursos de formación docente con el fin de mejorar sus conocimientos disciplinares y didácticos. ¿Y qué es lo que pasa en la Universidad de Guadalajara? Como ejemplo, ¿cómo se contrata a los profesores de nivel medio superior? Anteriormente, pues, que fueran licenciados de cualquier disciplina. Entonces, una persona que impartía filosofía, lo sigue haciendo, pues puede ser licenciado en Derecho, o puede ser psicólogo, o puede ser médico. Fundamentalmente son los que tienen acaparadas las plazas de nivel superior. Ahora, eso, dijéramos, es malo en una parte porque no hay un reclutamiento de los profesores de manera adecuada. Por otro, ¿qué implica? Que los profesores con los que yo he tenido acceso, porque he impartido varios talleres a nivel SEMS en la Universidad de Guadalajara, tienen mucho interés, así hayan salido de contaduría o de administración, o sean abogados o sean médicos. Y eso es lo importante, que los profesores están ávidos precisamente de conocer mejores técnicas, mejores procedimientos y mucho más de didáctica para poder abonar sus clases. Entonces, bueno, hay disposición, eso sí lo veo, pero no hay una respuesta institucional conforme a ese reclamo que hacen los profesores de una mejor formación docente. Entonces es una asignatura pendiente. Concluyo con esto. La enseñanza de la filosofía entonces representa un considerable número de problemas de orden institucional, de carácter curricular, de formación docente, de orden didáctico. Es necesario reactivar congresos o foros de carácter nacional, estatal o regional que ayuden a tener una visión más profunda del nivel medio superior, analizando y contrastando una idea del currículum en general y en específico de los programas de filosofía. Parte de la problemática se centra en las condiciones institucionales y en la manera como se concibe el currículum desde la administración. Son muy burocráticos. Hacen falta estudios que investiguen las condiciones de los docentes y cómo trabajan los contenidos filosóficos.
De igual manera, conocer cuáles son sus capacidades y sus limitaciones didácticas. Se hace preciso, por tanto, establecer un programa permanente de formación de los profesores, aludiendo a lo que ya señalaba en Cocoyoc hace ya bastantes años, ¿no? Para formar a los profesores que enseñan filosofía, encaminados a establecer líneas de acción y reflexión sobre temas y problemas filosóficos actuales y conocer mejor los recursos, medios, didácticas para un mejor aprendizaje de los estudiantes. Concluyo con eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos. De hecho, nos deja un excelente análisis. Yo ya quisiera robarle esa tablita de la cual nos mencionó sobre los planteles que hizo alusión, ¿no? Entonces creo que vienen muchas preguntas. No sé si alguien quiere hacer uso de la voz, quienes están aquí en Zoom, o si ya tenemos algunas preguntas de las redes sociales también. Adelante. Adelante, Luis. Sí, buenas tardes. Bueno, doctor, la verdad me impresionó mucho su exposición. Pienso que es un tema de vital importancia para, por lo menos, los que estamos estudiando filosofía, porque sí es relevante el hecho de cómo vamos a aplicar la filosofía en el ámbito laboral. Por ejemplo, comenta que la materia de filosofía en el bachillerato pues llega a ser una de las más importantes, ¿no? Pero, por ejemplo, el material que se emplea dentro de esa institución de bachillerato, ¿cómo se planea, cómo se organiza? Por ejemplo, si se va a dar la clase de ética o de lógica o de filosofía, mencionando algunas de las materias que daban en los bachilleratos, que usted mencionaba que daban en los bachilleratos, ¿cómo se planea ese estudio que se va a impartir al alumno, ¿verdad? O sea, cada docente tiene que realizar su propio trabajo o es algo que se ha hecho en colaboración de los demás docentes para poderlo presentar como un proyecto de trabajo, ¿verdad? Y esa es una. Y la otra sería la competencia laboral, sería a nivel licenciatura en cuanto al currículum, o se pide también grados de posgrado para poder ejercer la docencia a nivel bachillerato en el área de filosofía. Sí, quiero ver si me explico bien. Pues muy complejo el punto, ¿no? ¿Cómo responderlo tan fácilmente, no? Cada institución es un nido de problemas o un nido de virtudes o un nido de situaciones que han sido abonadas con muchos años. O sea, la institución no surgieron ayer, ¿no? Tienen toda una tradición. Y desde luego, pues tiene que ver necesariamente con esa visión conjunta y tiene que ver con el trabajo colegiado. Si no hay trabajo colegiado, definitivamente, pues cada profesor está al margen de una visión que, porque vamos, ¿cuál es la preparación? No hay una normal para filósofos, ¿no? Así como hay una normal para profesores de primaria o de preescolar. No hay una normal para filósofos. Entonces, ¿qué debe de enseñarse? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Y cómo se relaciona este conocimiento o este planteamiento que yo hago con otras materias, etcétera? Ahora, acerca de los perfiles, bueno, pues desgraciadamente, los estudiantes que están en bachillerato actualmente, quizás sea la única vez que tengan acceso a la filosofía en su vida, ¿eh? ¿Por qué? Porque muchos van a seguir administración de empresas o contaduría o medicina o odontología o cualquier otra carrera que finalmente pues no los va a acercar de nuevo a la filosofía. Entonces, por eso es un importante momento para que se formen los estudiantes desde una visión crítica, filosófica de la realidad. Y esto implicaría pues un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio
en los profesores. ¿Por qué? Porque muchos desdeñan la filosofía. Ahí, al menos entre mis colegas en la Universidad de Guadalajara, pues dice, ¿qué es eso llamado didáctica de la filosofía, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa con los estilos de enseñanza? Pues que el profesor se las ve negras porque al principio, cuando le dan un grupo, ya está en un grupo, pues no sabe qué hacer realmente. Y digo porque yo imparto la materia de didáctica de la filosofía en la Universidad de Guadalajara y tengo alumnos que ya son profesores y bueno, les ha facilitado el que hayan llevado la materia conmigo, pero hay otros que ni siquiera han tenido acceso a programas así, ¿no? ¿Eso qué implica? Bueno, que el alumno escoge a ver cuál de los maestros fue el que más me impactó, ¿no? El que más me interesó, el que más me influyó. Y bueno, yo tomo ese método y lo sigo, pero bueno, quizá el profesor era muy bueno, que era discípulo de Gauss, ¿no? Y era hora y media de estar escuchando a ese profesor, pero tenía mucho que decir y sabía cómo hacerlo. Tenía muy buena retórica, pero además tenía muchos conocimientos. Ahora, ¿qué es lo que entonces el profesor de ahora tiene que hacer, no? Se enfrenta ante una situación de a ver, ¿qué temas? Aquí me plantean un programa y yo tengo que secuenciar las actividades que voy a realizar. Eso implica toda una situación que es convulsa para el estudiante que se ha querido meter ya ahora como docente, ¿no? Yo respondería de esa manera, dejando abierto esto para los demás. Sí, gracias. Bueno, aquí, por ejemplo, comentaba también Luis sobre qué perfil necesitan para dar clases en filosofía. Al menos, no sé, pero que tengo entendido que es la licenciatura. ¿No es así, doctor Carlos? Actualmente en la Universidad de Guadalajara ya se estableció, según me comentan en SEMS, de que el profesor que vaya a asumir una clase de filosofía sea filósofo, pero la mayoría son médicos o abogados, o psicólogos, o contadores, ¿sí? Pocos filósofos. Ahora ya se establece que solo egresados de filosofía, ya es un avance, ¿eh? Pero a nivel nacional, ¿qué es lo que pasa? Habría que recontar cuántos profesores hay en el nivel medio superior, a nivel nacional, y qué estrategias siguen, ¿no? Muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer uso de la voz. Yo Adelante, Tipati. tengo una pregunta. ¿Cuál es el propósito de estos programas en bachillerato? ¿Quieren acercar al alumno a la filosofía o quieren simplemente llenar un espacio del semestre? ¿Qué es lo que quieren realmente? Pues si vas un poco a la historia, en Italia, Agassi lo cuenta cuando hubo estos foros que se hicieron a nivel, cuando se iba a hacer la reforma educativa de Calderón, en 2009, vino Ebrando Agassi, que es un filósofo muy connotado en Italia, y relataba que en 1972 se quiso desaparecer la filosofía en Italia. Y hubo muchas marchas, protestas y demás. Pero actualmente en España está en cuestión también eso. Está muy, muy actual en el mundo, ¿no? Que la filosofía no se quiere para los estudiantes. Ahora, yo diría, ¿en qué contribuye la filosofía? Pues en tener una visión del mundo, tener una reflexión sobre los temas nodales que estamos viviendo, sobre la democracia, sobre la equidad, sobre el género, sobre un montón, sobre la sexualidad, ¿no? O sea, hay cantidad de situaciones, la violencia que estamos viviendo, que pueden ser reflexionados cuando tienes información, pero esa información tiene que tener marcos interpretativos desde mi perspectiva, porque un estudiante actualmente en la era digital está saturado de información. Ahora,
¿cuál sería el cometido de la filosofía como de cualquier otra materia del bachillerato? Pues que el estudiante estuviera bien informado y que tuviera los marcos interpretativos para poder cribar esa información, para poder ponerla en un sedazo y decir esto es, o bien es una fake news, o esto no tiene sentido, o esto es pura paja, ¿sí? Y esto es lo nodal, esto es lo fundamental. Entonces, el estudiante que sea capaz de eso, no solo a nivel de textos, ¿no? No solo a nivel de información, sino, bueno, ya un nivel más alto sería valorar, ¿sí? Pero también crear, ¿no? E inventar. Y eso implicaría ya otro nivel que en un ámbito de licenciatura, pues tú sabes que la filosofía es solo generalista, ¿no? Y el profesor entonces tiene una visión muy, muy general de lo que es la filosofía y no ha profundizado sobre ciertos temas o problemas o filósofos, ¿no? Pero hay maneras de hacer filosofía. Una es sobre problemas, sobre filósofos, sobre situaciones que se viven. Bueno, desde mi perspectiva, pues la filosofía sería una actitud como una forma de vida. Ahora, ¿cómo hacer que el estudiante realmente sea amado por la filosofía, sea tentado por la filosofía para maravillarse, para tener perplejidad y no hacer uso de herramientas por hacerlo, sino tratando de sacar provecho para tener una visión muy, 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 muy cabal de lo que es la vida, de lo que es el hombre, de lo que es la cultura, de lo que es la democracia, de lo que es la equidad, de lo que es el sexo, la libertad, qué sé yo, ¿no? Son cuestiones que de alguna manera merodean en los estudiantes y que la filosofía contribuye a ello. No contribuye la química o la biología per se, ¿no? Muchas Desde gracias. un punto de vista modesto de lo que yo puedo decir. Muchas gracias. De acuerdo, tiene levantada la mano el doctor Mafaldo Maza. Adelante. Posteriormente le damos el uso de la palabra a Ángel González. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. De antemano felicitarte, maestra Tania, por tu ponencia y los que te acompañaron en este trabajo. Particularmente a mí me llamó mucho la atención porque yo también utilizo muchas series y muchas películas y me parece que son un recurso maravilloso hoy en día que vale la pena llevar a los alumnos desde el análisis de uno, pues precisamente para que ellos encuentren sus propias palabras. Así que muchas felicidades. También felicitar al doctor Carlos por el recorrido no solo histórico de un problema que me parece que sigue siendo actual, que es esto de la enseñanza de la filosofía, y tratando también de responder a las preguntas de los dos participantes anteriores. Creo que uno de los problemas, cuando preguntaba, no sé si pronuncio bien, Cipaladli, ¿para qué estos programas? Creo que uno de los problemas es que los mismos maestros que luego damos filosofía somos nuestros mismos enemigos. Hemos hecho que los alumnos no se enamoren de la filosofía. Y otro problema que sucede en México, me parece que al haber tan pocos filósofos en las preparatorias, sobre todo públicas, dan filosofía personas que no tienen el perfil de filósofo. Entonces, obviamente, yo tengo un amigo, por ejemplo, que daba clases en una prepa pública que estudió turismo y bueno, sin denostar la amistad que yo tengo con mi amigo y que le gusta la filosofía, pero pues para eso estudia uno filosofía. Y una crítica en este sentido a la Facultad de Filosofía y Letras que yo amo, yo estoy muy agradecido con la UNAM, pero por ejemplo, en la UNAM no nos enseñan, y hasta la fecha no hay una materia como tal, sí hay didáctica de la filosofía, pero me parece que faltan materias sobre práctica docente, que es una de las cosas que mencionaba el doctor. Es decir, una cosa es la didáctica de la filosofía y otra es la práctica docente. ¿Cómo yo me voy a convertir en maestro? Y sabemos que la práctica es el maestro, pero si no tenemos herramientas, lo que decía el doctor es muy cierto, pues te ganas una plaza y llegas al grupo y no sabes qué hacer, no sabes qué ofrecer y aprendes sobre la marcha, cuando tal vez las universidades deberían de tener estas materias
que son parte de la formación, así como es importante aprender historia de la filosofía, didáctica de la filosofía, filosofía de la ciencia, también me parece que los mismos filósofos hemos dejado a un lado la práctica docente por creer que va implícita en la enseñanza misma de la filosofía, y creo que es importante. Y cerraría con esto, yo creo que son esenciales las materias de filosofía en la preparatoria, también por lo que comentaba el doctor, y me acordé de mi caso en la universidad, que tal vez van a ser el único momento que tengan contacto con la filosofía, ya sea porque no les gusta estudiar filosofía, ya sea porque consideren que estudiar filosofía no les va a resolver la vida económica. Y por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Chapingo, en la que yo trabajo, que es una universidad pensada para crear agrónomos, y que tal vez muchos de ellos sea su única oportunidad de tener una oportunidad en la vida, por supuesto que es legítimo que decidan estudiar fitotecnia, parasitología, en lugar de filosofía. Sin embargo, los 4 semestres que impartimos filosofía en la prepa, si podemos hacer que aprendan habilidades para la vida, que aprendan a tener un pensamiento crítico, que aprendan a saber que se educa desde la esperanza, que no pierdan la esperanza de cambiar el mundo, de cambiar su circunstancia, creo que en ese sentido, aunque no vayan a estudiar filosofía, creo que podemos hacer algo y vale la pena que se enamoren de este pensar filosófico, ¿no? Muchas gracias y muchas felicidades a los ponentes. Muchas gracias, doctor Mafaldo. Creo que de alguna manera en la mañana nos hacía referencia con tu trabajo del apasionamiento, ¿no? La cuestión emocional también presente en la manera de impartir las clases en el bachillerato. Yo debo de hacer una confesión, espero que por aquí no ande observándonos el que me dio clases en el bachillerato y que posterior también me tocó en la licenciatura, pero si hubiese sido por él, yo no hubiese estudiado filosofía, ¿no? Era algo más o menos, aprovecho esta anécdota para comentar que pues era memorístico, era una regurgitación de temas en el examen. Entonces, pues yo también me sorprendí, yo no puedo decir que elegí filosofía, ella me eligió a mí, ya cuando me di cuenta pues ya estaba en la licenciatura y lo peor fue cuando me tocó y pues ya sabía cómo regurgitar en sus exámenes, ¿no? Pero creo que sí, ahí nos queda mucho de autorreflexión y de cómo queremos enseñar la filosofía, ¿no? Y una de las cosas que podemos rescatar en conjunto de lo que se ha venido diciendo hoy es que la filosofía requiere de la didáctica y de la práctica docente. Bien, le cedo el uso de la palabra al maestro Ángel González. Hola, buenas tardes para todas, para todos. Voy a tratar de articular y la pregunta en realidad vendría para los dos ponencias, ¿no? Además, nuevamente saludar a Carlos. Bueno, de repente coincidimos, que estaba recordado, creo que nada más en estos coloquios, aunque bueno, nos une el alma mater, por decirlo así, ¿no? Carlos, a ver, yo veo tu trabajo, voy a empezar desde tu presentación y después lanzo las preguntas. Me parece interesante, pero creo que son muchos temas. Yo decía, voy a la Wittgenstein, a ver, por momentos parece que es claro hacia dónde va, pero no cómo lo está logrando, y por momentos son temas muy interesantes, pero ya no sé hacia dónde va. Yo logré identificar, por ejemplo, que había el tema de políticas educativas, que bueno, tú trabajas muy bien, incluso bueno, el hecho de los puestos donde has participado, tienes como otra mirada y ese aspecto claro, ¿no? Pero de repente había momentos que decías, es que no se homologa cómo queremos enseñar al bachillerato. Entonces yo dije, esa es como la búsqueda, pero luego más adelante decías, y es que nos imponen, ¿no? Entonces ahí sí habría una confusión y sí pediría un poquito como que pudieras ampliar. A ver, tú ves el problema que no hay una unificación de criterios metodológicos o de criterios didácticos, o más bien que es tan amplio como la parte extrema, que cada quien sálvese como pueda, y si bien le va a los estudiantes, pues qué bueno, ¿no? Pero si no, pues es lo que hay y a ver cómo realizarlo, ¿no? En esto mismo que tú explicabas, recordé, no sé si tú recuerdas, si ya participabas ahí en el Departamento de Filosofía. En el 2003, yo todavía era estudiante, se optó por hacer el primer foro de enseñanza de la filosofía en el bachillerato. Estaba
si no mal recuerdo, el profesor Clemente Castañeda, aún de jefe de departamento, etc. Entonces nosotros participamos, yo como estudiante, en el apoyo, pero a mí me pareció un evento muy rico. ¿Por qué? Porque además, en efecto, fueron profesores de otras áreas. Incluso recordarás, es cuando todavía el calendario acababa en enero, en febrero era todavía vacacional y volvíamos en marzo. Y eso habrá sido en febrero. Y eran profesores que iban desde Ciudad Guzmán, o sea, donde la universidad va teniendo prepas y además de otras áreas, ¿no? Y uno distinguía, y con esto también hilo hacia la pregunta con Tania, que los estudiantes o profesores ya de la licenciatura nos enfocábamos, o ellos se enfocaban en aquellas temáticas donde era, por ejemplo, reflexionar el contenido. Por ejemplo, Romero Moret, que tú conoces, Carlos, él hablaba ya de Matrix, ¿no? Y a nosotros nos interesaba el contenido. Y los profesores de bachillerato era más bien como la búsqueda de un tipo manual para yo cómo enfrento mis clases. Sí hay cuestiones epistemológicas, sí puede haber cuestiones culturales, sí las hay. Pero si Matrix me sirve para poder dar mi clase, para salvarme 2, 3 sesiones cuando hable del problema de la realidad, explícame eso, ¿no? Entonces pareciera que siempre es como un péndulo, ¿no? Entre la reflexión del contenido, que nos interesa mucho, y sobre todo ya en licenciatura, esto voy contigo, Tania, pero por otro lado el aspecto didáctico es, respóndeme, eso me sirve para dar qué clase, qué tema y cómo lo hago, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, series, pero ¿qué criterio utilizamos? Yo sé algo que he discutido contigo, pero ahorita en varias series que tú presentaste, que yo las desconozco, a otras, bueno, las conozco a veces de más, esas madrugadas de estar viendo ahí las series. Pero la pregunta sería, bueno, ¿y tendríamos algún criterio? Y ahí conecto con esto que también le planteo a Carlos, ¿no? Porque a veces también parece que un estudiante tiene fortuna si su profesor se apasiona y logra compartirle ese apasionamiento de una serie, ¿no? Pero si no, a veces también lo que ocurre es que uno ve en una serie el problema central. Hablabas de Doctor House, por ejemplo. Alguien podría explicar el existencialismo a partir de un capítulo que se llama con ellos Un día una habitación, que es el equivalente a una puerta cerrada de Jean-Paul Sartre, ¿no? Pero a veces puede pasar que el profesor llega, o profesora apasionada, ella lo tiene muy en claro y no pasa nada con los estudiantes. Tendría que haber un criterio y de haberlo, o qué criterios podríamos tener, ¿no? Espero haber sido claro, porque además, repito, traté de unirlas, y no, igual trataré de aclararlo más, ¿no? Y gracias por la participación nuevamente, ¿no? De acuerdo. Adelante, doctor Carlos. ¿O gusta que tiene apagado su micrófono, doctor? Sí, ya. Sí, la pregunta me parece muy interesante porque sí parece que hay contradicción. El asunto es desde la percepción de los mismos profesores. Yo he impartido últimamente 2 talleres en los últimos semestres con profesores de filosofía, con todos los profesores a nivel del estado de Jalisco. O sea, hay cantidad de preparatorias en cada ciudad importante, hay una preparatoria. Entonces, hay un llamado encuentro filosófico que se realiza cada semestre, donde los alumnos o los profesores presentan temas a través de un ensayo filosófico. Entonces, mi cometido ha sido precisamente dos temas fundamentales. Uno, darles herramientas a los profesores de decir, a ver, ¿qué es un ensayo filosófico? Y entonces, bueno, muchos argumentan incluso que hay que hacer un ensayo para evaluar un curso. Los ensayos no se hacen para eso, desde mi perspectiva. Entonces, hice un escrito y lo discutimos. Ahora, ¿cuál es la novedad de esto? Bueno, y el otro taller fue sobre la pregunta filosófica. ¿Por qué es importante la pregunta filosófica para hacer un ensayo filosófico? ¿Y qué es lo que me respondieron los profesores? Porque, bueno, normalmente no hay diálogos en los talleres. Les quitan el micrófono y ellos no pueden participar. ¿Qué es
lo que decían, ojalá fuera un taller permanente para formarnos porque nos surge precisamente, pero tú eres muy diferente y bueno, desgraciadamente estaba la jefa ahí, ¿no? De todo este taller y no le cayó muy bien, ¿no? Esa situación que dijeron, bueno, es que tú das apertura al diálogo, nos escuchas, ¿no? Bueno, pues es que mis clases son así. Yo hago un diálogo, ¿no? Permanente con los estudiantes. Me parece que esta cuestión que tiene que ver con el cine, con la literatura, pues Nucci Ordine tiene un libro que se llama La inutilidad, digo, la utilidad de lo inútil, ¿no? Un libro muy interesante que habla sobre cuestiones de literatura, así como del cine hay cantidad de cosas muy interesantes, ¿no? Que no sean solo el motivo de ello, ¿no? O sea, ese es el detonador. Para mí, en definitiva, el profesor debe ser un provocador, ¿sí? Permanente, ¿no? Un incitador para que el estudiante realmente se impacte, vea la complejidad de las cosas y que de esa manera los profesores están ávidos de saber cómo enseñar, pues obviamente también les faltan conocimientos de filosofía, ¿no? Porque estudiaron derecho, porque estudiaron otras carreras. Bueno, ¿cómo hacer para que efectivamente, si ya están siendo amantes de la filosofía, al ser profesores de filosofía, cómo ayudarles a esos profesores para que estos profesores puedan hacer mejor papel? Porque ellos lo desean, porque ellos lo quieren. Si no lo quisieran, bueno, no habría ni necesidad de diálogo, ¿verdad? Pero cuando ellos están reclamando y están pidiendo, están exigiendo una formación, es porque les gusta lo que hacen, independientemente de que lo hagan mal, ¿no? Pero o bien, o más o menos bien. El asunto está en que no necesariamente por ser egresados de filosofía sabemos impartir bien la filosofía, ¿no? Podemos tener muchos conocimientos, pero ¿cómo impartirlos? Ahí está la didáctica, el cómo, ¿no? No saber qué, porque además estamos en la era digital, ya no se requiere un rollo de hora y media del profesor, ¿no? Hora y media ahí del profesor, no, los estudiantes tienen mucha información y a partir de la experiencia, bueno, hay un libro que a mí me llamó la atención, La filosofía en la calle, Eduardo Infante, un autor muy interesante. Para ese nivel bachillerato es importante, ¿no? Pero hay otros recursos en la red, ¿no? Está Web Dianoya, por ejemplo, es una web de profesores de filosofía de bachillerato en España que tienen un montón hasta crucigramas, ¿no? O sea, la filosofía no tiene por qué ser aburrida, ¿no? Y pareciera que nosotros no tenemos esa capacidad, ¿no? Como docentes, que se adquiere sí con la experiencia, pero con el amor también a ser docente, o sea, con la vocación de ser docente, porque también la educación es un arte, o sea, no es solo didáctica, no es solo herramientas tecnológicas, no es solo el discurso, no solo es el conocimiento, implica necesariamente involucrarse en ello y estar relacionado con los estudiantes de una manera diferente, ¿no? A través del diálogo, ¿no? Esa sería mi postura. Ahora sí, Tania, usted sobre cine. Sí, coincido en esta última parte contigo. De hecho, mencionaste una palabra que a mí me encanta discutir, porque la cuestión del aburrimiento, ¿no? O la cuestión de aburrida, ¿no? A veces, si no, es que la filosofía en el bachillerato puede ser una cuestión como de aburrición. Y creo que cuando yo manejo estas cuestiones de las series de televisión y que ya había mencionado que no es algo novedoso y demás, sino que busco, respondiendo un poquito a Ángel, problemas filosóficos de fondo, ¿no? Y esos problemas filosóficos que respondan a ciertas preguntas sin perder el rigor filosófico, ¿no? Los fundamentos filosóficos. ¿Se puede hacer una clase amena?
pero sin perder esa directriz, porque si no también se cae en el otro extremo, ¿no? O sea, bueno, me divertí, estuvo muy bonito, veo puras series de televisión y parece ser que eso pues son tintes filosóficos. Por ejemplo, no mencioné una que se llama Merlí, que a la mayoría del gremio filosófico les llamó mucho la atención, ¿no? La cuestión de los peripatéticos. Pero a mí en lo personal había muy pocos momentos donde se trataban problemas filosóficos. La mayoría era una cuestión hasta muy, muy de drama del personaje principal, ¿no? Y se perdía un poco la cuestión filosófica, ¿no? Me voy a servir un poco del ejemplo que decía Ángel, ¿no? Cuando nosotros vemos en perspectiva epistémica, que es tronco común para las licenciaturas del área de ciencias sociales y humanidades, pues ahí tenemos estudiantes de comunicación y medios, tenemos estudiantes de lingüística, de educación infantil y demás. O sea, te tienes que ceñir a esa gama de licenciaturas, ¿no? No todos van a ser filósofos o van a ser filósofas, pero de alguna manera les vas a despertar, como diría Fernando Leal Carretero, la curiosidad por la filosofía, ¿no? Los va a picar esa arañita, ¿no? Y creo que nos hemos centrado y te escucho y me apasiono mucho cuando me hacen este tipo de preguntas, porque vemos en nuestros estudiantes que de repente tienen esta capacidad de hacer preguntas filosóficas, ¿no? Es una cuestión que de alguna forma, ya lo decía uno de nuestros filósofos mexicanos, Aureliano Ortega, aparentemente la filosofía está dispersa y nosotros somos esos como zooms que vamos analizando algunos textos, poemas y demás, donde encontramos también filosofía, ¿no? Y eso es lo que permite, por ejemplo, la interdisciplina. Ahorita, por ejemplo, lo que yo presenté es producto de la interdisciplina porque no solamente lo he trabajado con compañeros de filosofía, lo he trabajado con educación. De hecho, yo les decía, bueno, pues yo puedo tener los conocimientos de filosofía, pero para poder bajarlos o transmitirlos, como bien decías tú, necesito el acompañamiento o la asesoría de alguien que esté formado en educación, ¿no? Para poder, por ejemplo, tratar corpus lingüísticos y que de repente alguien me venga a decir que lo que yo estoy haciendo también se ve en lingüística, pues tengo que socializar con los compañeros de lingüística. Y lo tengo mucho más claro, por ejemplo, cuando hablamos sobre bioética. En el ámbito de la bioética, por ejemplo, ahí vemos que hay cuestionamientos muy importantes de cómo debe uno dirigirse, ¿no? Hay compañeras toxicólogas que en su momento aquí en Nayarit hicieron una denuncia muy importante cuando estaba Monsanto, ¿no? O sea, ¿es justo, es injusto que se estén creando alimentos transgénicos en Nayarit? Entonces, ahí hay un dilema moral, ¿no? Y no solamente interviene el filósofo, intervienen las de toxicología, intervienen los compañeros de educación para poder hacer un aterrizaje sobre este tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo, no me dejarán mentir algunos de mis estudiantes. Me maravilla cuando ellos de repente ya llegan con sus sugerencias de series y demás y ya identificaron el problema en detalles que me gustaría tener a veces tiempo para verlas todas, ¿no? Pero pues en esta virtualidad las series también se convierten en una adicción, ¿no? Entonces pues, están muy disponibles. Anteriormente, pues una serie de televisión pues tenías que esperarte una semana, 2 semanas para que apareciera un capítulo y ahorita ya te aparece toda la temporada completa y pues estás consumiéndola. Y por eso vemos a veces a varios que andamos como zombies, ¿no? Entonces también creo que debe de haber un justo medio en el uso de series de televisión y demás, pero sin perder el rigor filosófico, yo creo. Ese sería mi punto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. No, no sé si alguien más quiere agregar algo, si no, pues vamos cerrando esta mesa. Agradecemos a quienes nos siguieron en las redes sociales. Igual ahora nos... Quisiera agregar algo. Adelante, Quisiera agregar Carlos. algo. O sea, lo que estaba planteando es muy interesante, esto de la multidisciplina más que interdisciplina, ¿no? Porque el hecho es de que cada experto plantea desde su propia perspectiva el analizar, el comprender un objeto complejo, ¿no? Estamos hablando de sistemas complejos, ¿no?
Y en esa complejidad precisamente no estriba en que sea muy difícil, ¿no? Entrarle a los temas. No, me han dicho, bueno, ahí Enrique Leff y Rolando García han hecho toda una buena, un planteamiento de la epistemología desde una perspectiva diferente, ¿no? Donde efectivamente se va a analizar una comunidad, ¿no? De Chiapas, ¿no? Y entonces alguien analiza el río, obviamente un biólogo, un químico, ¿no? Y alguien analiza la cuestión económica de la región, etcétera. Y entonces, ¿qué haría el filósofo ahí? ¿No? Sería la pregunta fundamental. ¿Cómo entre todos podemos concebir el conocimiento? Porque las fronteras, ese compartimento estanco de decir, de aquí para acá es química, de aquí para acá es biología, de aquí para acá es física, pues no abona a un planteamiento de otro orden, porque la realidad no está parcializada, no está estancada, no está en compartimentos estancos como si fueran closets o casilleros, ¿verdad? Y entonces, bueno, la perspectiva filosófica implica ver desde otra manera las cosas, ¿no? Y abonar de otra manera. Eso no implica anular el pensamiento científico, no, es contribuir a que precisamente se dé un cauce metodológico y epistemológico diferente. Esa perspectiva es planteada. Y luego otra de las cosas que recuerdo de dos autores que hablan que las disciplinas efectivamente, lo que tú hablabas de la bioética, ¿no? Por ejemplo, donde está la biología por un lado y está la ética por otro, la intersección precisamente, bioética, implica la intersección de dos disciplinas que ya no son ni filosofía ni ética, ¿no? O medicina, ¿no? Sino son ya algo que como resultado es diferente. Y esto implica efectivamente que en el corazón de las disciplinas siempre hay núcleos básicos que han planteado los clásicos, ¿no? Y hablan Roger Paré y se llama Paré y no me recuerdo el otro ahorita, pero son dos científicos húngaros que plantean precisamente esta necesidad de plantear la interdisciplina como esos campos de interacción donde varias disciplinas están contribuyendo a analizar un problema. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los problemas que no están muy bien documentados? Pues que en esa parcela hay pocos estudios y uno tiene que iniciar a hacer los estudios, ¿no? Con mucha dificultad, porque no hay bibliografía, no hay estudios previos ante esa cuestión, pero él lo está viviendo diario. Esto de las manifestaciones sobre género y toda esta cuestión de género y de transgénero y etcétera, esto implica toda una visión que rompe con los esquemas tradicionales de pensamiento. Y son lugares donde hay un torbellino de situaciones nuevas que no somos capaces de dilucidar. Ahora, ¿cómo contribuir en una perspectiva diferente? Me parece que lo que abonas, lo que decía hace rato, tiene que ver con ese sentido, ¿no? De entender los problemas desde una perspectiva no solo encerrada en una disciplina, sino con una amplia mirada y sobre todo colaborando con otros especialistas de otras disciplinas. Me parece que has tocado un tema relevante, fundamental. Así es, doctor. De hecho, cada que escucho esta cuestión que usted acaba de decir de la complejidad, recuerdo también a un francés que habla sobre el aprendizaje y servicio, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, están compañeros filósofos y filósofas trabajando sobre esta cuestión interdisciplinaria, multidisciplinaria y demás, ¿no? También tenemos a compañeros sociólogos que se han interesado en ocasiones más que los filósofos sobre esta cuestión, que está, por ejemplo, Julieta Aldair, ella es una de las que está hablando sobre estos temas y demás, y que aquí, por ejemplo, lo relaciono mucho con el último libro que Ángeles Eraña publicó sobre la comunidad zapatista, ¿no? Creo que de alguna manera es un libro bellísimo que nos habla sobre que hay una falsa dicotomía entre individuo y sociedad. Es este libro de un mundo que hila personas y que de alguna forma replantea cuestiones
como bien usted mencionaba, de injusticias epistémicas que se ven en el género, que se ven en cuestiones como colectivos y que de alguna forma ahí el individuo y la sociedad es uno solo, ¿no? Entonces creo que ha sido muy fructífero el día de hoy estas mesas de análisis en el simposio de didáctica de la filosofía. Creo que nos llevamos muchas más reflexiones. Agradezco nuevamente a Rolando Picos Bobbio por la excelente coordinación del simposio. Agradecemos a la Asociación Filosófica de México por, a pesar de las circunstancias, convocarnos y de alguna forma pues agradecerles a ustedes que han permanecido en la jornada de hoy. Es cuanto. Buen día. Hasta luego, muy buenas noches a todos. Felicidades. Igualmente. Gracias.